Imagina una superficie sin puntos de referencia, sin calles, sin estrellas. Solo una oscuridad que se agita como el aliento detrás de una puerta cerrada. El agua no centellea. Medita. El viento se abate como si la creación misma contuviera los pulmones. Entonces la cámara encuentra movimiento, no una tormenta, no un cometa, sino presencia cerniéndose sobre la faz del abismo como la mano de un músico sobre las cuerdas antes de la primera nota. Al principio, dice la Biblia, el mundo estaba sin forma y vacío, y la oscuridad cubría las aguas. Génesis 1:2. Por lo tanto, lo primero que encontramos no es una criatura, sino una voz. No discute, no calienta motores, llama que haya luz. Una sola oración, y el lienzo negro se fractura en resplandor. El resplandor no es el amanecer que conoces. Ningún disco asciende por un horizonte, simplemente hay luz. Cae sobre el agua como una sábana corrida desde una ventana. Aparecen fronteras, las sombras aprenden sus límites. Por lo tanto, el orden entra donde el caos tenía el contrato. Pero el texto retiene a los sospechosos de siempre. El sol aún no. La luna y la noche tachonada de estrellas. Más tarde. El día 1 es luz sin luminarias. El efecto es desconcertante en el mejor sentido. Nos damos cuenta de que Génesis cuenta una historia en la que Dios no necesita instrumentos para realizar su intención. Puede hablar ritmo en una habitación silenciosa. Puede separar la luz de las tinieblas antes de nombrar algo que administre el reloj. Por lo tanto, el primer día trata de que el tiempo empiece a latir. Pero el día 4 trata de instalar a los encargados del tiempo, Génesis 1:14-18, en un mundo que adoró al sol como a un dios. Este orden es un golpe de efecto teológico, los dones no gobiernan al dador. Si alguna vez has entrado a un estudio antes de un show, has visto algo parecido. La corriente general zumba, las luces de trabajo se encienden. Los gaffers trazan cables, las hojas de cuece imprimen el propósito. Llena el aire mucho antes de que los reflectores se cuelguen y enfoquen. La sala ya vive en una especie de luz. Por lo tanto, la práctica precede al pulido. Pero nadie confunde las luces de trabajo con la noche de estreno. Génesis hace esa misma distinción a escala cósmica. Aún así, queda misterio. ¿Qué fue exactamente esa luz? Algunos dicen que fue la presencia radiante de Dios. Shekinah iluminando la creación con el brillo de su ser, Salmo 104:2. Apocalipsis 21:23. Otros dicen que fue luz creada física, fotones sin dirección solar suficiente para que pasaran tarde y mañana mientras la Tierra gira. Otros nuevamente enfatizan la función que el día 1 declara al mundo apto para ritmos día y noche, mientras que el día 4 asigna al sol y a la luna para gobernar calendarios y estaciones. Por lo tanto, múltiples lecturas fieles se sostienen hombro con hombro. Pero comparten un solo titular. Dios no, el sol es primero. Observa cómo la cámara de la escritura vuelve una y otra vez al que habla. Llama a la luz día y a la oscuridad noche. Le dice a la luz dónde estar y cuándo detenerse. Esto es gobierno antes de instrumentos. Esto es un templo siendo amueblado antes de que se instalen las lámparas. Por lo tanto, comenzamos esta serie no eligiendo un bando, sino dejando que el texto haga su trabajo, destronar ídolos, aclarar propósito y dirigir nuestra atención a la fuente. Así que aquí va nuestra promesa para las siguientes partes. Sostendremos el misterio sin perder tracción. Rastrearemos 4 lecturas principales. Entraremos en el mundo antiguo donde el sol era un trono, y lo llevaremos a casa al lunes por la mañana, cómo la primera luz cambia, cómo empiezas tu día, tu proyecto, tu año. Por lo tanto, el asombro nos guiará, pero la aplicación seguirá de cerca. Primero la luz. Las luminarias después. El orden es el sermón. Empieza donde Génesis empieza, que la palabra de Dios sea tu primera luz, y que toda otra lámpara que uses ocupe su lugar como un don, no como un Dios. Abre la página y lee despacio. Día. 1 hay luz. Ocurre tarde y mañana. Día y noche reciben nombres. Génesis 1:3, si no. Por lo tanto, el tiempo empieza a respirar un pulso de claro y oscuro antes de que se introduzca cualquier luminaria.
Pero el día 4 instala el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche, para hacer señales para estaciones, días y años. Génesis 1, 14-18. La tensión superficial es obvia. ¿Cómo puedes tener día y noche antes del sol? El texto no entra en pánico. Nos obliga a dejar que la palabra de Dios, no nuestras suposiciones, establezca el orden de operaciones. Piensa en escenas. El día 1 es el encendido del ritmo luz, separada de tinieblas. El cosmos ya no es una medianoche indiferenciada. Por lo tanto, el mundo se vuelve habitable en principio. Pero aún no se ha montado un panel de instrumentos. El día 4 entonces trata de nombramiento y gobierno. Las luces son comisionadas como gobernantes y marcadores. Su descripción de puesto es explícita: gobernar, separar, señalar. Por lo tanto, Génesis enfatiza función y autoridad. Pero los lectores modernos suelen llegar exigiendo un cuaderno de laboratorio con mecanismos y mediciones. Otro género, otro objetivo. Ahora panea la cámara hacia el antiguo cercano oriente. Egipto, Mesopotamia y Canaán coronaron deidades solares Rashamash, y otros como garantes del reinado, la justicia y los calendarios. Por lo tanto, la gente se inclinaba ante el cielo porque el cielo llevaba el reloj y alimentaba los campos. Pero Génesis retrasa el sol hasta el día 4, negándole el trono. El mensaje a Israel es quirúrgico: las luminarias son siervos espléndidos, no soberanos. El orden en sí es un sermón: primero el dador, después los dones. Llámalo iconoclasia teológica por estructura narrativa. Considera cómo aterriza esto en la vida ordinaria. Cuando construimos cualquier cosa, una empresa, una rutina familiar, un semestre, normalmente empezamos buscando herramientas. La app, la plataforma, la táctica más reciente. Génesis responde con un compás distinto. Primero establece propósito y ritmo, tarde y mañana. Trabajo y descanso. Presencia y límite. Por lo tanto, el proyecto adquiere alma antes de adquirir software. Pero luego, en el momento adecuado, designas tus lámparas, presupuestos, calendarios, tableros para gobernar lo que el propósito ya definió. Las lámparas son reales y necesarias. Simplemente no son últimas. Esto también nos protege de falsos dilemas. Decir que Génesis no es un informe de laboratorio no es decir que la naturaleza carezca de mecanismos. El capítulo ama los mecanismos: separar, nombrar, bendecir, llenar, solo que no los de nuestro libro de física. Por lo tanto, podemos honrar la intención de la escritura, y aún así admirar fotos de galaxias o artículos sobre formación estelar. Pero no deberíamos forzar al texto a responder preguntas que nunca planteó. Su objetivo es lealtad y adoración. ¿Quién gobierna la realidad? ¿Quién asigna propósito? ¿Quién merece confianza? Entonces, ¿qué hacemos con la tensión que aún sentimos? Notamos que todas las lecturas fieles comparten este núcleo. Dios autoriza el tiempo antes de asignar a los encargados del tiempo. Día 1. La realidad recibe ritmo. Día 4. Los instrumentos son investidos para servir ese ritmo. Por lo tanto, puedes seguir siendo un lector serio, ya sea que veas la primera luz como la radiancia de Dios, fotones no solares creados, o una declaración funcional con instalación posterior. Pero el trono permanece ocupado por el que habla. A continuación examinaremos la primera de esas lecturas, la idea de que la luz inicial es la presencia manifestada de Dios, su Shekinah, el resplandor que luego llena tabernáculo y templo. Si el dador puede iluminar sin los dones, ¿qué revela eso sobre la creación y sobre nosotros? Deja que el propósito y el ritmo lideren, y que las herramientas sigan. En el orden de Dios, el tiempo comienza con su palabra. Las lámparas se designan después para servir lo que Él ya definió. Imagina un resplandor que no se proyecta desde un disco en el cielo, sino que fluye como un río vivo desde alguien. La Escritura ama este tipo de luz. Dios se viste de luz como de un manto. El tabernáculo una vez se llenó de gloria tan densamente que los sacerdotes no podían ministrar. Al final de la historia, una ciudad brilla porque la gloria de Dios la ilumina.
Por lo tanto, no es descabellado ver el día 1 como el primer encuentro del mundo con la radiancia divina. Pero mantendremos los pies en la tierra y probaremos cómo funciona realmente esta lectura. Empieza con lo que el texto muestra que Dios hace separar: nombrar, bendecir, ordenar. Estas son acciones regias. Por lo tanto, si la luz del día 1 es la presencia manifestada de Dios, estamos viendo una coronación, la creación despertando bajo el toque de su Rey. Pero no es mera metáfora. Cuando esa gloria aparece más tarde, los rostros resplandecen, los recintos se inundan, y las naciones se dan por enteradas. La presencia produce efectos. Imagina la cámara moviéndose por las aguas primordiales. Sin sol, sin luna. Solo una luminosidad santa avanzando como un amanecer sin horizonte. Donde quiera que pasa la radiancia se endurecen las fronteras, luz aquí, oscuridad allá. El mundo ya puede decir la hora mañana tarde, aun antes de que el cielo reciba sus lámparas. Por lo tanto, el propósito está en marcha, aunque los artefactos estén pendientes. Pero el día 4 no competirá con el día 1. Formalizará lo que la presencia ya inició: gobernantes del día y de la noche, designados para servir el ritmo establecido del Rey. Esta lectura también explica un hilo sorprendente que corre de Génesis a Jesús. El Dios que dice que haya luz es el mismo Dios que brilla en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Por lo tanto, la primera luz de la creación anticipa la luz interior de la redención. Pero cuidado con la zanja, esto no cancela la luz física ni la bondad de las luminarias creadas. Las reordena. La fuente es primero, los cauces son segundo. ¿Cómo aterriza eso en un lunes despiertas con plazos y pantallas? Es tentador correr directo a tus lámparas, calendarios, editores de código café. Comienza en cambio con la presencia. 2 minutos silenciosos. Un salmo. Un respiro. Primero, luz. Por lo tanto, el día recibe sus líneas de frontera antes de que las tareas tomen el volante. Pero luego designa tus herramientas, por supuesto, para que gobiernen lo que la presencia ya enmarcó. Sentirás la diferencia: menos brillo frenético, más combustión constante. Objeciones. Algunos dicen, ¿no es eso solo poético? La poesía puede ser precisa. En la Biblia la gloria no es una ambientación sentimental, es poder activo. Deja ciego a un perseguidor en un camino. Levanta a un profeta en pie. Redibuja la atmósfera de una sala. Por lo tanto, tratar el día 1 como presencia radiante no lo hace menos real, pero sí hace inequívoco el punto en un mundo que adora al sol. El cosmos funciona con luz prestada. Deja que el último plano se prolongue, aguas en calma bajo una luz que no necesita lámpara, un mundo exhalando por primera vez. El Rey no se apresura. Nombra día y noche como si pusiera ladrillos para un templo que pasaremos la vida explorando. Por lo tanto, la adoración es la respuesta correcta a la primera página de la Biblia. Pero una adoración que nos mueve al trabajo, porque el que enciende el comienzo también iluminará el camino. Empieza con la fuente. Cuando la presencia de Dios es tu primera luz, toda otra luz se vuelve sierva, no sustituta. Ahora imagina un ángulo distinto: la luz del día 1. No es solo presencia, es luz creada física. Fotones reales. Aún sin dirección solar, pero iluminación al fin. Si Dios puede llamar mundos de la nada, puede llamar luz sin pedir prestada una bombilla. Por lo tanto, tarde y mañana pueden alternarse mientras la tierra rota bajo un resplandor difuso. Pero el día 4 seguirá importando, porque allí se designan las grandes lámparas para gobernar el ritmo que Dios ya empezó. Génesis 1, 3, 5, 14, 18. Piensa en un teatro en semana de ensayos. Las luces de sala están encendidas, planas, parejas poco románticas. Puedes ver el escenario, colocar las escenografías, coreografiar el movimiento. Por lo tanto, la historia puede avanzar antes de que se cuelguen los follow spots y los geles de color. Pero la noche de estreno aún exigirá esos artefactos cuidadosamente ubicados para dar pie a escenas, marcar el ánimo y mantener el tiempo. Génesis se lee así. Dios enciende las luces de trabajo de la creación en el día 1, para que el mundo separe luz de tinieblas y empiece a contar días.
Luego instala lámparas de precisión en el día 4 para marcar estaciones, días y años. Esta vista honra el orden del texto sin forzar el día 4 hacia atrás. También evita hacer de luz un sinónimo de luz solar únicamente. En física, la luz no está casada con una sola fuente. Estrellas, fuego, relámpagos, bioluminiscencia, todos envían fotones. Por lo tanto, nada impide que Dios quiera una luminosidad no solar en el cosmos recién nacido. Pero recuerda que el punto no es contrabandear ciencia moderna en una prosa antigua. El punto es reconocer que el texto deja espacio para una luz real presolar, mientras mantiene el centro teológico. Dios habla y la realidad obedece. Las objeciones llegan pronto. ¿Cómo obtienes tarde y mañana sin un amanecer? Si la Tierra ya está girando una luz global y direccional, aún podría crear exposición y sombra alterna sobre las superficies lado iluminado, lado oscuro, produciendo un compás significativo de día y noche. Por lo tanto, el lenguaje de tarde y mañana no tiene por qué ser anacrónico. Pero de nuevo, el interés de la escritura es el ritmo y el gobierno no trazar un esquema de laboratorio. Muestra un mundo que pasa de la oscuridad indiferenciada a ciclos ordenados bajo el mandato de Dios. Otra objeción. Esto disminuye la importancia del sol. En absoluto. Reubica la importancia. El sol no es una deidad, es un gobernante delegado. El día 4 usa lenguaje de entronización para gobernar el día y la noche, para separar por señales y estaciones. Por lo tanto, el sol y la luna se vuelven guardianes del tiempo pactal para la agricultura, el culto y la vida. Pero no son autores del tiempo. Sirven al tiempo que Dios instituyó en el día 1. Los dones toman sus asientos adecuados. ¿Cómo ayuda esta lectura al lunes? Algunos de nosotros no nos movemos hasta tener la herramienta, el plan o la plataforma perfectos. El equivalente a esperar los reflectores del día 4. Comienza con luz a nivel de obediencia. Aclara tus límites. Y primeros pasos bajo luces de trabajo. Ahora define la meta. Bloquea tu tiempo. Toma la primera acción viable. Por lo tanto, la inercia se transforma en impulso aún antes de que tu sistema premium esté listo. Pero cuando lleguen las lámparas, software, equipo, presupuesto, nómbralas para gobernar lo que ya tiene propósito. Verás que comienzas más, te estancas menos y adoras a la fuente en lugar del montaje. Mantén el plano de esa mañana del mundo, una superficie ya no tragada por lo negro, un reloj que ha empezado a latir, un sol futuro esperando entre bastidores. La creación tiene luz suficiente para seguir, y una promesa de que vendrá más guía. Por lo tanto, podemos vivir así también con la luz, que se nos ha dado expectantes por las lámparas que Dios añadirá, pero sin confundir jamás los artefactos con la voz que accionó el interruptor desde el principio. No esperes el reflector perfecto para empezar. Dios puede darte claridad de luz de trabajo ahora, y las lámparas designadas vendrán a servir lo que su palabra ya puso en marcha. Cambia el lente de primero los materiales a primero el significado. En el antiguo cercano Oriente, las historias de origen no trataban solo de materia prima, trataban de roles para qué son las cosas y quién las dirige. Por lo tanto, cuando Génesis anuncia luz separada de las tinieblas, en el día 1, está proclamando la primera función del mundo. El tiempo empieza a llevar el compás. Pero el día 4 se lee como un servicio de comisionamiento, se designan las luminarias para gobernar, para marcar estaciones, días y años, para servir un ritmo ya establecido. Esto importa por los vecinos. Egipto tenía a Ra, Mesopotamia, a Shamash, deidades solares, ligadas al reinado, la justicia y los calendarios. Por lo tanto, la gente común aprendió a confiar en el cielo como un trono. Pero Génesis retrasa el sol hasta después de que el tiempo existe, un audaz movimiento literario que destrona el cosmos sin pelea. Las luces no son señores, son lámparas. No decretan. Divulgan lo que Dios ha decretado. Observa los verbos. Dios coloca. Hace, nombra, da. Son palabras funcionales. Por lo tanto, el texto nos invita a hacer preguntas de primer orden. ¿Quién asigna propósitos? ¿Para qué son estas luces?
cómo sirven al culto y al trabajo. Pero los lectores modernos a menudo presionan preguntas de segundo orden. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué longitud de onda? ¿Dónde está la nota de laboratorio Génesis? Puede manejar la curiosidad. Pero su objetivo es la vida de pacto, fiestas, cosechas. Sábado. La forma de una semana que entrena a un pueblo para confiar en su hacedor. Imagina un templo siendo amueblado. La casa existe. Los sacerdotes están entrenados. La liturgia está escrita. Por lo tanto, se trae y se enciende la menorá, no para inventar la luz, sino para enfocarla para marcar el tiempo sagrado dentro del espacio sagrado. Pero nadie confunde la menorá con la presencia que allí habita. Del mismo modo, las grandes luces del día 4 organizan el tiempo de las criaturas sin robar el crédito divino. Son señalética, no soberanía. ¿Qué diferencia hace esto entre semana? Reencuadra tus herramientas. Una app de calendario es un pequeño sol, un gobernante delegado que debe servir un propósito que Dios ya definió. Sábado y trabajo, descanso y responsabilidad. Amor al prójimo, oficio honesto. Por lo tanto, establece primero tus funciones cuando estarás presente para Dios, la familia y el llamado. Pero solo entonces designa las lámparas alertas, presupuestos, hábitos para gobernar ese patrón. Las herramientas se vuelven tiranas cuando preceden al telos. ¿Te preocupa que esta lectura funcional haga la historia menos real? Función no es ficción. Decir que Génesis enfatiza el propósito es tomar el texto en sus propios términos, como leer una liturgia de boda por los votos y no por los planos de plomería del salón. Por lo tanto, puedes honrar la función y aún así afirmar la materia. Pero no confundirás artefactos eficientes con fines últimos. El cosmos es un templo antes que una máquina. Mantén el encuadre en un mundo silencioso y recién ordenado. Ha comenzado un compás y se está juramentando a gobernantes para servirlo. Por lo tanto, la creación ahora puede albergar fiestas, ayunos, siembra y cosecha, cantos y sábados. Pero cada marca en el calendario recuerda que el tiempo mismo es luz prestada, recibida, no poseída. Decide primero el propósito y luego designa tus lámparas. En el diseño de Dios, la función guía y los artefactos siguen. Deja que el significado mande sobre tus herramientas, no al revés. Párate en una habitación con 2 ventanas. Desde una vez bancos de laboratorio, pipetas, placas de Petri, espectros que ascienden en un monitor. Desde la otra ves un santuario, velas, salmos, una mesa preparada para pan y copa. Por lo tanto, tu corazón se pregunta, ¿estas ventanas se abren al mismo mundo? Pero Génesis responde por género, proclama el quién y el por qué, con lenguaje de templo cosmos, mientras deja muchos detalles del cómo a la exploración. El Salmo 19 dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios». Eso no es un bozal para la astronomía, es un mandato para escuchar. Por lo tanto, la ciencia se vuelve el arte paciente de seguir la artesanía de Dios hasta sus puntadas. Pero los problemas comienzan cuando pedimos que la escritura sea un manual de laboratorio, o exigimos a los laboratorios que emitan decretos metafísicos. Mantén los carriles claros, y tendrás paz. El significado desde la revelación, los mecanismos desde la investigación, el asombro desde ambos. Vuelve a esto del día 1 y el día 4. Génesis nos da una coreografía. Dios habla luz, propósito y ritmo, luego designa lámparas, gobierno y calendarios. Por lo tanto, podemos honrar múltiples lecturas fieles de la primera luz, sin convertirlas en camisetas tribales, pero hacia el ángulo que te inclines. Presencia, radiante luz, no solar creada, comisionamiento funcional. El sol nunca es el héroe. El punto es la lealtad. Adora al dador, administra los dones. Ahora bajemos al lunes. Tienes ruido, pings de Slack, berrinches de niños, vaivenes del mercado. Empieza con primera luz, 2 a 5 minutos sin prisa, con la escritura abierta, el teléfono boca abajo, la respiración estable. Por lo tanto, tu reloj interior se reinicia antes de que empiecen a sonar tus alarmas exteriores. Pero no te detengas ahí. Designa tus lámparas. Aparta un sábado, agenda trabajo profundo, pon toques de queda de pantalla, presupuesta generosidad.
Las herramientas se vuelven gobernantes fieles solo después de que la presencia traza los límites. Prueba 3 pequeñas prácticas esta semana. 1. Ritual de primera luz. Lee, un salmo en voz alta antes de cualquier pantalla. Susurra. Primero luz, luego lámparas. Por lo tanto, entrenas reflejos, no solo ideas. 2. Propósito. Plan. Plataforma. Escribe el propósito de tu día en una oración. Luego delinea 3 tareas. Luego elige la app. Pero nunca al revés. 3. Auditoría de lámparas. Pregunta de cada herramienta. ¿Qué función está cumpliendo? Por lo tanto, las herramientas tiranas son degradadas, pero las buenas reciben claridad y bendición. ¿Te preocupa que esto haga la fe antiintelectual? Los cristianos inventaron universidades, persiguieron cometas, mapearon genomas. El problema no es la curiosidad, es la adoración. Por lo tanto, persigue quarks y cuásares con gozo. Pero deja que tu asombro termine en Dios, no en tu hoja de cálculo. Y cuando quede misterio y quedará, deja que el asombro haga su trabajo sin miedo. La primera página de la Escritura comienza con una luz que no puedes diagramar del todo. No es un defecto, es una invitación. Sostén el último plano tú en un escritorio, el amanecer asomando por las persianas. Biblia abierta. Planificador listo. Café que exhala vapor. Por lo tanto, la intención y la instrumentación comparten la misma mesa, pero uno se sienta a la cabecera. El orden es el sermón, presencia luego práctica. Fuente, luego sistemas. Mantén los carriles claros. La escritura da significado. La ciencia explora mecanismos. Comienza tu día con la fuente y luego designa tus herramientas para servir lo que su luz ya definió. Corre toda la historia como película por un proyector. Fotograma 1 un mundo en apagón, una voz que no grita tanto como decide. Que haya luz. Por lo tanto, la vida se vuelve posible. Y el tiempo comienza a llevar el compás. Pero la cámara se niega a halagar el cielo. El sol. Esa antigua celebridad espera entre bastidores hasta el día 4. Un siervo hecho para calendarios, no un Dios coronado para adoración. Corte a los profetas y los salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra es lámpara a mis pies. Por lo tanto, Israel aprende a vivir de un brillo prestado, presencia, promesa, instrucción. Pero la noche aún cae exilio, silencio, anhelo. Mantienen lámparas encendidas contra la oscuridad, confiando más en el dador que en los dones. Luego el encuadre se llena con un rostro galileo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Jesús se llama a sí mismo la luz del mundo. Abre ojos ciegos, ordena el caos en habitaciones más pequeñas, tormentas calmadas, corazones reencendidos. Por lo tanto, la primera luz de la creación camina nuestras calles y nos nombra fuera de la sombra. Pero también entra en la noche más honda, cruz tumba silencio. Al tercer día amanece una mañana que ningún amanecer originó. La Iglesia aprende a vivir entre luces el ya del alba de Cristo y el todavía no de la medianoche del mundo. Por lo tanto, los creyentes se vuelven pequeñas lámparas en una colina imperfectas, pero alimentadas por gracia. Pero la historia no nos dejará para siempre a la luz de las velas. Se abren las últimas páginas y desciende una ciudad que no necesita sol ni luna. La gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. La primera luz se vuelve luz final. El ritmo se vuelve descanso. Los encargados del tiempo fichan su salida porque el mismo tiempo está de pie en la plaza. Entonces, ¿qué llevamos hacia mañana? Empieza tus días como Génesis, primero luz. Continúa como los salmos, la palabra como lámpara. Camina como los evangelios siguiendo a la persona que es luz. Trabaja como hechos lámparas designadas para servir al amor. Espera como Apocalipsis, ojos en alto, hacia una ciudad donde las mañanas no terminan. Por lo tanto, nuestros calendarios dejan de mandar a nuestras almas. Pero nuestras almas comienzan a administrar nuestros calendarios por causa del Rey. Sostén el plano final, tu pantalla dormida, tu Biblia abierta, tus planes en papel. El sol saldrá en unos minutos, siervo fiel que es.
Por lo tanto, puedes recibir su luz con gratitud. Pero tu confianza ya encontró otra fuente, la voz, que habló antes de cualquier estrella y que seguirá hablando cuando las estrellas sean recuerdos. Vive por la primera luz, y hacia la luz final comienza con la palabra de Dios. Sigue el rostro de Cristo y designa toda otra lámpara para servir su propósito hasta el día en que ninguna lámpara sea necesaria.